pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. De radio, quinta temporada, episodio 20, creo yo. Muy buenas noches. Bueno, acá tenemos a los conductores del programa, porque tenemos estudio nuevo, ya lo dijimos en el programa anterior, entonces todavía estamos conociendo la botonera. Buenas noches, Diego Yaiche, a ver si sueltan las perillitas. ¿Sí? Buenas noches, Gabriel Pulice. Buenas noches, Florentina. Muy buenas noches, queridos compañeros. ¿Cómo les va? Estoy como con una especie de reto. ¿Habrá vuelto? ¿Sí? ¿Habrá vuelto? Y se nos encarnó Max Headroom, ¿no? Seguimos encarnados. Muy buenas noches, muy buenas noches. Silvia Migdalek. Muy buenas noches. Les cuento que yo no tengo retorno. Al revés, por acá. al revés. Ajá. ¿Qué? Ahí está. Ahora sí, a ver. Qué boludo. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos de nuevo. Muy buenas noches, Silvia Migdalek. Muy buenas noches a todos y todas. Re contenta de estar aquí con ustedes para charlar un rato sobre algunos temas de interés común. Así que gracias por la invitación. ¿A quién le interesa el tema del amor? Oh. ¿Qué tema el amor? Bueno, bien. Veo que vamos a hablar sobre el amor. No únicamente. No solamente. No. Exactamente. Como les decía, no es una condena que yo tenga que hablar siempre de amor, porque me he ocupado efectivamente mucho de situar ciertas coordenadas que me parecieron muy importantes para pensar el fenómeno amoroso desde la clínica psicoanalítica. ¿Qué cosas ofrece? ¿Qué cosas muestra? Y bueno, inspirada absolutamente en lo que la clínica me puso como interrogantes a lo largo de mi práctica. Y bueno, escribí un libro sobre el amor y el tiempo. Que ya lo hemos presentado aquí. Exacto. ¿No? Pero no la edición la edición ampliada. No Sí, recuerdo, sí, pero bueno, sí, yo la después edición ampliada. sí, Sí. ampliada. No me Sí. acuerdo, sí. Sí. Pero es un libro que sigue dando que hablar y siempre hay una nueva lectura, ¿no? Sí. ¿Es así? Es así. Es así. De hecho, hoy lo traje, lo agarré, lo revisé, volví a leerme, cosa que no siempre es sencillo, eso desprendido ya de uno y a veces se vuelve un poco hasta irreconocible, y al mismo tiempo me sorprendió por lo interesante que me resultó. Yo en realidad lo puse como título de nuestra entrevista cuando Floren me dijo: no podés dejar de hablar del amor. Sí. Y entonces dije, bueno, ok, ¿por dónde vamos a ingresar en esta oportunidad? Y pensé un título que es Amor y Trauma, perspectivas o, digamos, desde la óptica del discurso analítico. Y hice como una pregunta que me la hice a mí misma para difundir la actividad, que era si el amor y el trauma hacen pareja. Bien. No nos respondas ahora. Bueno. Porque
les propongo, vamos a presentar un poco el menú del día, porque vamos a tener hoy la participación estelar de Leonardo Leibson en las Crónicas Nómadas, con las ventajas de los caminos inestables. Ajá. Vamos a... bueno, ustedes saben que es... Él es también especialista en caminos. Es especialista en caminos inestables. Es también de nuestro club patagónico. De hecho, acaba de regresar de una expedición en caminos inestables. Y bueno, y después nos vamos a Córdoba. Muy bien. En los inestables caminos que nos propone Rubén Goldberg. Si les parece bien, vamos a los caminos inestables del amor, con la portuaria. Muy bien. Y una lambada. Opa. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Estamos en el aire. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar nuestra hora de entrevistas dándole la bienvenida como corresponde a Silvia Migdalek. Ella es psicoanalista, es docente, profesora de la Universidad de Buenos Aires, quienes hemos tenido el gusto, no voy a decir yo, no importa el tiempo, pero fue mi profesora. ¿Fue tu profe? Sí, y era un deleite escucharla en todos los teóricos. ¿Puedo contar una infidencia? Ibas con una corbata, ¿puede ser? Es un recuerdo encubridor. ¿Sí? Me encantaba, los teóricos de Silvia eran una maravilla. Bueno, y le damos la bienvenida. Quiero decir todo como corresponde, a ver si me ayudan. Silvia No lo diga como corresponde, Wow. Dígalo. Ella es miembro, eso sí, Sí. hay que decirlo, es miembro del foro. ¿No es cierto? No es miembro del foro. A ver, Claro, porque ahora nos tiene que contar una Ah, historia. soy miembro del Foro Argentino del Campo Campo Lacaniano, Lacaniano. Bien. Polo, Buenos Aires. Polo Buenos Aires. Claro. Ahí está. Usted quería decir que yo diga directamente polo. No, había no, que decir claro, no el sabía el porque foro. acá mientras estábamos esperando aquí un ratito y hablando, bueno, nos contó que había un momento de reacomodamiento telúrico institucional, ¿no? Yo no dije eso. No, A ver, dije, sí, reconfiguración institucional. Bien. No sé si va a ser telúrico el movimiento o no, pero en principio es una reconfiguración institucional, sí. Y puedo decir, si me da el tiempo, de que, bueno, tenemos una segunda edición ampliada y corregida de Entre el amor y el tiempo. Esto fue publicado por Letra Viva, ¿sí? Y esto, si no me equivoco, ¿fue el año pasado? ¿Puede ser? El anterior. El anterior. Entre el amor y el tiempo. Si lo podemos mostrar, a ver, Yaichi, si me ayuda a ponerlo en la camarita para que nuestra audiencia pueda identificar. Ahí está. Tapa, editado por Letra Viva, por supuesto, en el año 2023. Muy bien. Muy bien. Dicho lo cual, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Es un placer y un gusto siempre escucharte. Muchas gracias. ¿hacen pareja el amor y el trauma? Bueno, creo que hay como en esa pregunta hay está, si se quiere, todo el psicoanálisis mismo, y uno podría decir que la pareja, en términos amplios, es un tema conflictivo en el ámbito de la vida amorosa humana, y Lacan pensaba que respecto a eso era más bien algo de lo cual los analistas teníamos que dejar que cada uno se las arregle, porque la hipótesis de conflicto le era absolutamente inherente a la pareja en términos amplios, digamos, de modo que cuáles son
las cosas que hacen justamente de la pareja un camino que no es precisamente el de la estabilidad. No tampoco necesariamente el del infierno, aunque a veces el infierno se hace presente también en la vida de las parejas. Pero bueno, hay como en la cuestión de lo que implica, digamos, la pareja humana, una hipótesis que podríamos decir, si hay pareja, no hay pareja sin alguna relación a un punto de imposibilidad de encuentro absoluto, en el sentido de lo que en psicoanálisis llamamos la satisfacción plena. Porque, nada, de eso, y la estabilidad no la hay desde el comienzo para el psicoanálisis. El psiquismo arranca desde la inestabilidad de una tensión. No hay principio por la estabilidad, hay principio por el arranque, es por el displacer. Y la lectura que Lacan hace de eso, que me parece extraordinaria, es a partir de allí solo se goza de una tensión. Entonces, bueno, el amor es absolutamente tributario de esta idea de hemos sido expulsados del paraíso. Ahora bien, para hablar un poquito del trauma, porque la cuestión del trauma es un tema que para mí es crucial, y ponerlo en contrapunto con el amor parecería odioso. Pareceríamos odiosos cuando decimos, ¿por qué hablas del amor si cuando uno habla del amor tiene que hablar de las maravillas del amor y de los... de lo que anda bien. Exacto, de lo que anda bien, a veces anda bien, y cuando anda bien es el mejor refugio, pero cuando no anda bien puede llegar a ser el peor refugio, como decíamos antes. Pero bueno, el trauma, en lo personal a mí siempre, digamos, cuando yo concursé por primera vez para mi cargo de adjunta de psicoanálisis Freud, me salió sorteado un tema que era la concepción freudiana del trauma. Es decir, que yo tenía que hablar durante aproximadamente 50 minutos sobre eso, sobre ese pasaje que implica que algo pueda ser llamado una concepción como tal, digamos, ¿no? Que ha tenido momentos que no son contemporáneos a sí mismos, entonces, pero que atraviesa de cabo a rabo la obra de Freud de una manera incuestionable. Y eso, bueno, me llevó como a hacer lecturas en relación a la cuestión del trauma y a encontrar lugares en Freud en donde muy tempranamente el trauma, por ejemplo, trauma de seducción primero, el adulto perverso, impotente, que seduce al niño indefenso, uno de los primeros nombres del trauma, y luego, digamos, hay como un momento fulgurante a mi gusto, que yo lo desarrollo un poco en el libro, que es cuando Freud vincula el trauma con el desamparo originario. Como hay algo del arranque a la vida para el sujeto humano que no es sin el trauma. Y que, bueno, partiendo, digamos, de esa idea de que la famosa Hilflosigkeit, la llama Freud, invalidez, desamparo del cachorro humano, es el origen de todos los motivos morales. Es el factor que impulsa la existencia misma de los motivos morales, es decir, de lo que está bien y de lo que está mal. Y de el hecho de que uno tiene derecho a ser asistido. Ahora, no deja de ser enigmática esa conexión, ¿no? Sí, enigmática, pero fecunda, a mi gusto, porque hay algo
en relación a el bien y el mal, que existiendo ese desamparo originario, el bien y el mal se reducen a una cuestión de la que el psicoanálisis en realidad no se ocupa mucho, que es de la moral. Es decir, lo que está bien y lo que está mal surge de ese desamparo. Pero después nosotros no nos ocupamos de decir cómo cada quien, juzgar respecto a cada quien. Claro, ¿cómo se ordena eso? ¿Qué hace con ese desamparo? ¿No? Como que también, por supuesto, sabemos sobradamente que se hace presente en la pareja amorosa todo el tiempo, ¿no? Cuando aparece esta sensación en los relatos de tantos pacientes, de pronto se transformó en alguien desconocido, no sé quién era. Ese es un momento traumático, donde algo de la opacidad que el amor como idealización vela en un momento determinado, no hay espejos, se rompe el espejo. Sí, que es, esto que Freud ubica en lo siniestro, ¿no? Que es el encuentro con lo extraño, ¿no? En lo familiar, en esa mirada, ¿no? Sí. Del amado, del ser amado, de pronto aparece algo que no sé cómo me mira, ¿no? Sí, que a veces es la realización del fantasma más temido en una relación. Es decir, lo más temido se realiza en acto, en la relación con el partener, y eso no trae pocas para hablar de los de movimientos telúricos. No, pero además hay algo, por lo menos que a mí me resulta, o sea, me llama la atención por la insistencia justamente, que es cómo en una relación de pareja, ¿no? De pronto algo de eso se enciende y a partir de ahí no deja de insistir ese modo de configuración siniestra, ¿no? Se trabaja para desarmar algo de esa fijeza, y con mucha suerte y viento a favor, se puede muchas veces armar otra escena para los partenaires, armar otra escena, insisto, con suerte y viento a favor, porque en esa escena se juegan fijaciones que son muy decididas, ¿no? Y yo trabajo mucho por alguna razón, trabajo bastante con parejas. Me preguntan si atiendo parejas. Y a mí me parece un dispositivo muy interesante, por el desafío que implica para el que escucha incluirse como un síntoma en esa escena, ¿no? De el que está ahí como escuchando, y de todas maneras es un trabajo completamente fundamental en el sentido de lo que se activa si alguno de los parteneres no tiene un cauce a donde poner a trabajar eso que surge en el espacio de la interlocución con el terapeuta de pareja, se complica mucho la cosa. Es decir, es como que salen cosas que no se agota, no es un espacio terapéutico. Yo siempre digo que es un espacio en el que lo que se hace es separar la paja del trigo, en donde cada uno puede decir: esto es asunto mío, esto es asunto mío, y entonces, a veces rever las propias cosas permite tener algún reordenamiento con el partener, a veces. Sí, que se produzca ahí una separación, ¿no? Que a veces es necesaria y no es del orden de la pareja. Exacto. Sino que en esa separación oficial, ese uno que hay en cada uno, digamos, ese uno. Exacto. Que no hace dos
con el otro no hace uno, digamos, no conforman una unidad, Sí. sino que es lo más ajeno de cada uno en cuestión. Exacto. Mm. Y que además, sí, digamos, lo que produce es como un efecto de... a veces hay que separarse de otro, de la persona, de lo que esa persona sostiene, porque no hay posibilidad de recrear o de inventar algo sin separarse del cuerpo de esa persona. Y a veces uno se puede separar en el interior de una relación también. Quiero decir que esto que vos decías son como, yo digo que son a veces piruetas, ¿no? Figuras que se arman en el aire, invenciones, y que bueno, que dan lugar a que la cosa prosiga. Silvia, para complicar un poco más la pregunta que hiciste, ¿no? Esto de si el amor hace pareja con el trauma. ¿El amor hace pareja? Sí. Sí, el amor hace pareja, hace lazo. El amor cree en el otro como un otro, es una aspiración al todo del otro, y bueno, sí hace lazo y construye además algún fantasma que sostiene la escena para esa pareja. Lo que no hace pareja es la pulsión con su objeto, digamos, y esa es una enseñanza por la que si uno quiere hablar de amor en el campo del psicoanálisis, no se puede olvidar que para Freud en la base del amor está la pulsión, que el fenómeno amoroso en algún punto es una pulsión parcial más, solo que no la queremos reconocer porque creemos ver en el amor una aspiración a la fusión. A la pulsión total. Exacto. De ahí la idealización, ¿no? También. Porque eso sostiene como en la figura del enamoramiento, en esa idea de completud también, ¿no? Sí, y los efectos, eso que nombrás es importante porque muchas veces cuando los análisis avanzan y declinan algunas identificaciones padecientes para el propio sujeto, se vuelve muy difícil seguir sosteniendo algunas escenas que hasta ese momento se sostenían de manera que no había, era inequívoco, era así. Y a veces ese momento de caída de algunas idealizaciones en el análisis no deja de producir una caída donde algo así como, ya no quiero más lo que quería antes. Sí, una caída de la tensión libidinal. Exactamente. Y un duelo necesariamente, por no se ama lo que se amó en otro momento. Y eso también es no solo en relación a las parejas, también en relación a los amigos, que son otra forma del amor, o algo donde algo del amor se vehiculiza, ¿no? Cuando empiezan a producirse esas crisis de idealizaciones donde ya no pienso igual que mi amigo y se me hace difícil estar entonces en un lazo amoroso. Bueno, en fin, es un ejemplo de pero eso ocurre con el trabajo del análisis. A veces, cuando yo recibo a parejas, me pregunto muchas veces cómo llegaron hasta acá, ¿no? Y la oportunidad, bueno, de poner en juego algunas cosas por primera vez, bueno. ¿Se podría decir qué desamparo los trajo hasta acá? Se podría decir con qué desamparo se encontraron, siempre hay algo de eso en juego, y bueno, y algo del orden lo podría decir así, de cierta soledad experimentada, que
bueno, que es una soledad inherente, por esto que hay del trauma, es una soledad inherente a la estructura misma de la relación amorosa. Lacan, digamos, no tiene un momento, como, bueno, antes decía, ¿no? Tiene como distintos momentos en la conceptualización del amor, del mismo modo que Freud. No es lo mismo el amor antes de la pulsión de muerte que el amor después de la pulsión de muerte, de la agresión, etcétera, ¿no? Y en Lacan, digamos, hay como una devaluación del fenómeno amoroso, primero por la vía del engaño, el narcisismo, la ilusión del amor, el amor es narcisista, bueno, todo eso, y en la última parte de la obra, digamos, habla del amor como una invención de dos soledades que se recubren, que cohabitan, y habla de valentía para asumir ese destino, ¿no? Hay que tener coraje, dice él. Entonces hay como una reivindicación del amor en la obra de Lacan, ¿no? Algo así como una invención, una suplencia. Él dice una suplencia, bueno, que no es la ocasión de hablar de eso, pero sí es importante, que es que el amor sigue viniendo al lugar de cubrir alguna cosa por un tiempo. Yo quería hacer una pregunta, tal vez nos queda para cuando regresemos. Sí. Estamos como más habituados a hablar de la posición o de la función del deseo del analista. Y yo quería preguntarte, ¿qué pensás acerca de qué amor oferta un analista? Yo cada vez pienso más en eso. Me parece que hay algo de la oferta en torno al amor que un analista hace y que quizás sea momento y pertinente que nos empecemos a ocupar un poco de eso también, ¿no? No devaluar tanto la palabra amor o no creer tan rápidamente de que nada del amor oferta un analista en ese juego, a pesar de la transferencia, quiero decir, ¿no? Entonces, esa preguntita me gustaría dejarla como para que nos conteste Silvia después. Bien. Bueno, vamos sencillamente a seguir escuchando cosas sobre el amor, lo que más te guste y nada más. Bien. Muy bien, estamos de regreso entonces. Ahora sí, la hora de la verdad. La hora de la verdad. Yo creo que sí, sin duda, la cuestión del deseo del analista es una oferta a que se diga. Y casi te lo contestaría freudianamente. Freud decía, poner la oreja es una maniobra terapéutica en sí misma. Ese texto de la época de los estudios sobre histeria, digamos, es decir, que él advertía de eso, también advertía del furor curandis, pero también decía que él pensaba que era muy difícil analizar a alguien con quien no se tuviera, o respecto del cual no se tuviera alguna investidura de interés desde el punto de vista de lo intelectual, que bueno, como claro, que no te caiga bien de alguna manera, ¿no? Claro, porque que de alguna manera no te caiga bien. Después, bueno, uno ve lo que hace porque tampoco te tienen que caer bien. Sí, no son perfectos. No son perfectos. Los analizantes. Pero el deseo del analista, sí, me parece que es una oferta a que algo del amor al saber inicialmente se ponga en juego, y a mí me da la impresión que, y el otro día lo señalaba en un encuentro de analistas, de los cuales, bueno, entre los cuales me cuento del Polo Buenos Aires, sí, donde yo decía, bueno, hay algo de... se quejan son tiempos difíciles, el inconsciente sigue siendo algo difícil de reconocer de casi forma estructural,
Es decir, el Es inconsciente... que hay momentos que parece que estuviera a cielo abierto el inconsciente. Hay momentos, exacto, en donde pareciera que estuviera a cielo abierto, pero a veces... En las redes. ¿Cierto? Sí, eso es tremendo, pero... Y en cadena nacional. En cadena nacional también. Y bueno, y a mí lo que me parece es que también es necesario que volvamos a recordar la dimensión lúdica del trabajo del análisis. Uh-huh. Esa dimensión que cuando alguien no agarra el guante, porque uno tira el guante, y cuando uno no toma algo de lo que escucha como fisura, como tropiezo, como algo de eso, y bueno, ve la oportunidad de que algo del inconsciente para el analizante se revele ahí. Si el analista es alguien que no desea, no habla, no juega, y yo pienso que esa dimensión lúdica del análisis hoy, en nuestro tiempo, sería un homenaje a la historia del psicoanálisis, ¿no? A cómo en su origen fue efectivamente un tratamiento por el amor, con todo lo que implicó de descubrir eso y ponerse a trabajar en la estructura de ese amor. El amor de transferencia, bueno, lo recalcitrante ¿se acuerdan de ese texto de Observaciones sobre el amor de transferencia, donde mujeres de pasiones elementales, dice Freud, ¿no? Restos que no se dejan desanudar ni con todo el amor. Entonces, bueno, me parece que sí, que no deberíamos olvidarnos, ¿no? En ese punto estoy totalmente de acuerdo con vos, y que el deseo del analista apunte a obtener la diferencia absoluta no debe ser entendido, a mi modo de ver, como que el analista no, para llegar a ese punto de obtener la diferencia absoluta, ese analista habrá sostenido una escena, habrá puesto en causa algunas cosas en esa transferencia, y algo de la singularidad del modo de amar de cada uno hará emergencia en la transferencia. Y uno se lleva un pedazo de saber, algo de saber acerca de esa imposibilidad del sexo se adquiere por la vía del análisis. Y solamente, y en eso querría hacer una... Sí, no, me parece muy, además de que comparto el criterio, pero me parece que es algo que es muy importante visibilizarlo, ¿no? Porque hay, o por lo menos hubo, no sé si ahora, no sé en realidad qué es lo que prevalece en este momento, pero en algún momento había como cierta idealización de que el psicoanálisis, si no era como un camino pedregoso, ¿no? Como una suerte de calvario, ¿no? Y si no te duele no vale. Si no te duele no vale. Si no pagas y mucho, si no sufrís no sirve. Y si no no sé si tanto antes, y el mantener qué desviación, el nivel de angustia, ¿no? Porque si no te vas angustiado, entonces había que ir, ¿no?, al hueso de lo real. Y me parece que ahí había ya no algo lúdico, sino cierto juego perverso, ¿no? En esto de tener al otro todo el tiempo angustiado. No todo es un juego, pero nada de lo que puede venir de productivo en un análisis es sin el juego. Y que tiene además una fuerte orientación a volver a situar la idea de que lo que hacemos es alojar a un padeciente. Ese es el punto, porque yo pensaba, ¿no?, en esta cuestión en relación a la demanda, que es con lo primero que articulamos la cuestión del amor, ¿no? Pensaba que en esta disposición a escuchar, esta escucha dispuesta, parece que también hay algo, no sé qué pensás, Silvia, que tiene que ver con que
en el amor ahí en todo caso es esa apuesta a esa escucha, hacerle lugar a algo que por supuesto se va a motorizar a partir de la función deseo del analista, pero que hay algo de la presencia, ¿no? Que no tiene que olvidar que en todo caso a eso se llega por un desamparo. Y a mí me parece que esa es la idea, ¿no? ¿Qué desamparo nos trae? ¿No? ¿Qué desamparo nos lleva a un consultorio? Sí. Y me parece que ahí, no sé si voy siguiendo, pero creo que estás como situando ese punto. Sí, ¿no? sí, me parece que sí, que es interesante la lectura que haces. Y me parece como que en relación a la cuestión del amor, el saldo, digamos así, que deja la experiencia del análisis, bueno, en primer lugar, no es espontáneo lo que se produce, es decir, se produce solo en relación a un analista que pone ahí el cuerpo, que puso ahí el cuerpo, la escucha a lo largo del tratamiento, y que llegar a los resortes más, digamos, yo siempre digo que un análisis debe ir más allá de la transferencia, ¿no? Como el análisis lacaniano va más allá de la transferencia, y eso no es sino una carga bastante pesada para el analista. El analista carga con ese cansancio de lo que sostiene, lo que sostiene con su presencia, con su escucha, etcétera. Y justamente, ya que hablamos de esto, yo te contaba antes, fuera de ¿cómo se dice? Fuera del aire, que había tenido había escuchado al pasar en algún lugar a mi amigo Pablo Peusner. Mandamos un fuerte abrazo. Que le mandamos un abrazo enorme. Y él dice algo en relación a que la transferencia, que lo que efectivamente es desproporcionado, es lo que implica la transferencia, en tanto que cansancio. La transferencia, sostenerla es un cansancio, pero es un cansancio al que nos prestamos con la posibilidad de que algo pueda producirse allí nuevo para un sujeto. Entonces, sí, la transferencia es el amor que soporta y a la convicción de la potencia de la herramienta, ¿no? Vos sabés que ahora pensaba, ¿no? Que en relación a esto que Lacan va a tomar en el punto spinoziano, ¿no? En relación a la alegría y al entusiasmo, ¿no? Pensaba eso también, como si no hubiera algo ahí en relación al análisis del analista que nos pudiera conducir a que hay algo de la alegría y del entusiasmo que forman parte de esa posición, ¿no? Que de analizante a analista se juegue algo del entusiasmo. Eso también estará hablando de un camino recorrido en torno al amor, ¿no? Algo que en todo caso resulte allí de ese saber alegre, de ese entusiasmo, que no alcanza con el goce del desciframiento, como dice él, ¿no? No alcanza con eso, pero que sí es cierto que hay una pirueta, una acrobática destreza, como diría Lacan siguiendo a los chinos, ¿no? Que hay algo de eso que se pone a jugar en función de la destreza que el analista ponga a jugar ahí. El oficio. El oficio. El artificio, sí. No, el oficio. Pero además pensaba, por una palabra que le gusta a nuestro invitado que está por venir, a Leo Leibson, le gusta la palabra artificio. Artificio. La mezcla de arte y oficio, ¿no? Como... Sí, y además de como lo planteaba Freud, digamos, como una neurosis artificial. ¿No? Pero también aparece Joyce ahí, ¿no? Como alegría. Digo, Freud y Joyce, ¿no? Sí, y aparte era un artista del artificio, Joyce, ¿no? Total. ¿No? Claro. Bueno, y también lo era Freud, ¿no?
¿Quiere desarrollar un poquito más No, para quería, los oyentes? quería que- preguntarle a Silvia esto que puntuaste, ¿no? Esto de, bueno, ir más allá de la transferencia, ¿sí? A ver. Le iba a Porque- preguntar lo mismo. Porque ahí Sí. dijiste algo como muy afirmado. A ver. Sí. Y sí, porque el análisis al final es curarse de esa neurosis, que es la transferencia. Y hay como... bueno, en Freud hay varios lugares en donde él habla del deshacimiento de esa modalidad de satisfacción en la cual, porque la transferencia no es solamente palabras, es investiduras libidinales que se vehiculizan en la transferencia. Entonces, bueno, Freud dice la transferencia no es solamente una formación de compromiso, es una satisfacción sustitutiva. Y es una modalidad de satisfacción de la que a veces tenemos que terminar convenciendo a los pacientes que se deshagan, no sé cómo, es desasir. De desasir. Claro, de Sí. desasir de la transferencia, y encontramos justamente cuando más queremos que se suelten. Exactamente. Bueno, y eso por un lado, digamos, y por otro lado, en Lacan es más claro, porque Lacan dice, bueno, justamente lo que hace que la transferencia no sea solamente repetición, y que él dice es la mayor estupidez haber considerado que es lo mismo transferencia que repetición, él dice eso es porque no incluyen lo que es justamente el operador del deseo del analista, como permitiendo que algo de lo real emerja en esa escena. Entonces, justamente la caída del sujeto supuesto saber es ir más allá de la transferencia, en el sentido de la transferencia como la idealización, digamos, ¿no? Como todas los ideales que se van desgranando. Entonces, ir más allá de la transferencia es, bueno, justamente haber merodeado en relación al trauma, al desamparo, a la muerte de cada quien, a ese punto donde hay alguna confrontación necesariamente con eso. Y bueno, eso digo cuando digo... ¿Sería poder desampararse del analista? Sí. Yo digo eso, y yo digo, pero es un desamparo sin desasosiego. Ajá, es eso, ¿no? Porque Florentina decía, bueno, ¿qué desamparo lleva a alguien al consultorio? Yo por ahí lo hubiera formulado, ¿qué desamparo lleva a alguien a la transferencia? Digamos, ¿no? Claro. Y digamos, y esto que vos, bueno, la neurosis de transferencia se cura. ¿Y cuál es la operación sobre el desamparo? ¿No? Creo que me parece que un poco lo acabas de contestar, o sea, porque el desamparo no se cura, pero hay una operación sobre el desamparo. Sí, claro, no se cura, y justamente el punto es que en algún momento no hay nada de qué temer. Claro, y que es distinto del desvalimiento, ¿no? También me parece Sí. que ahí hay como una delgadita, Sí, incluso en la podría traducción. ser. Sí. ¿No? Como que no es exactamente lo mismo No. el desamparo que el desvalimiento. No es lo mismo, pero son muy cercanos, y es cierto. Igual no vamos ahora a hacer esa precisión, pero me parece que es muy importante, que es verdad que amerita hacer una diferencia, pero me parece que también es importante esta idea de que se hace algo con eso. ¿Sabés que en el programa anterior yo traje a colación la entrevista que le hizo la revista Panorama a Lacan en el 73, creo que sí, es. la leí, es excelente, Sí. en Italia. En Italia, la revista Panorama. Toca distintas cuestiones, pero en un lenguaje absolutamente coloquial, ¿no? Y en un momento el periodista le pregunta, bueno, digamos, ¿por qué va la gente a ver un analista, ¿no? Y él ahí lo que ubica es por temor, ¿no? Llamativo, ¿no?
Pensaba el miedo. No, esto que vos decís, pensaba por eso, esto de como Sí. punto de salida, esto de ahí no hay nada, o sea, como una en esta vuelta del desamparo a la transferencia y a la salida de la transferencia, esto de, bueno, no hay nada que temer, poder situar este punto. No es que no hay desamparo, es que no hay nada que temer. Sería Sí, pero un- para eso hay que hacer un recorrido, ¿no? Pero sí, en realidad el temor es lo que caracteriza la posición neurótica. El neurótico es cobarde. Y el miedo es como el síntoma más primario de la infancia, ¿no? Cuando los pacientes hablan del miedo, yo siempre pienso en eso como lo infantil, ¿no? Y sí, hay pacientes que llegan con grados de inhibición tremendos. absolutamente tremendos, Sí, sí. ¿no? Así que es una vieja enfermedad el miedo. Bueno, Silvia, dale, perdón. dale. No, quería por último preguntar, por último mi pregunta, ¿no? ¿Por qué entre el amor y el tiempo? ¿Por qué entre? Esa fue una discusión que tuve en su momento con el editor, con mis colegas, etcétera, porque el entre me parece que implica justamente que la experiencia amorosa no es sin el tiempo. Yo en el libro hago como algunas digresiones acerca de un tema del que se han ocupado, digamos, poetas, filósofos, no, el tema del ser y el tiempo. Entonces es inmenso, pero digamos mi preocupación por el tiempo inicialmente te diría que tuvo que ver con una investigación que yo hice sobre el tema del aburrimiento en su momento. Trabajé esa pasión. Tenía que elegir una pasión clásica y elegí el aburrimiento o hastío, que es la forma como en las pasiones clásicas Descartes nombra lo que muchos siglos después se nombró como aburrimiento. Y ¿Es lo mismo? el hastío que el aburrimiento. Estoy pensando en Heidegger. No, en Heidegger es el aburrimiento absoluto. No es hastío en Heidegger. No. De hecho, él dice, es deseo de otra cosa. Es deseo de otra cosa, es la nube espesa que es como irreductible, como es la tonalidad fundamental del ser, el aburrimiento. Y bueno, entonces había algo que en su momento me llevó como a conectar el tema del aburrimiento en la pareja y esa cosa que aparece como, bueno, va de suyo, ¿verdad? De perogrullo, no es lo mismo. Cuando hacía un año que hay memes sobre eso, hacía un año que estábamos, 2 años, 3 años, que a los 18 años hace que estamos juntos. Uno lo escucha casi como una verdad de perogrullo ante la cual hace cara de póker o enarca una ceja y dice, bueno. O las dos. Que claro, las dos cosas al mismo tiempo, escúcheme. O las dos cejas. Pero como que el tiempo erosiona todo, aunque las relaciones amorosas. La manera como las erosiona, eso sí que es absolutamente singular, pero no hay duda de que es una experiencia en el tiempo y del tiempo del sujeto, ¿no? Y del tiempo que vamos teniendo encima. Y el tiempo que se nos va. No, y el tiempo que cada uno va y el exacto. Quizás lo charlaremos en otro momento. Quiero volver a esto de no hay nada que temer, ¿no? ¿No? Porque no hay nada que temer que incluye el desamparo, pero digo, también hay una posición, no sé si llamarla del canalla, del psicópata, que es la posición de no hay nada que temer porque reniego del desamparo. Claro. ¿No? O sea,
Sí, no es la... poder distinguir esto, ¿no? Porque hay una salida, hay una salida que una salida valiente, digamos, Exacto. pero sin darle una connotación heroica, no heroica, valiente, lo que no es heroica, pero que incluye el desamparo. Pero me parece que está muy de la otra, porque esa otra también está... Vos decís, no hay nada que temer porque yo te amparo. Claro. Bueno, por ejemplo, o en ese no hay nada que temer no está incluido el desamparo propio. Claro. Porque no me importa, sería. Hay Claro. una posición más. Es una renegatoria. posición, ahí, y justamente vos decías el tema de los motivos morales, ahí no hay ni bien ni mal. No, es más allá del bien y del mal. Sí, pero es un más allá sin pasar por el bien y el mal. Sí, digamos, a mí lo que me parece es que sí tiene algo que ver con la ética y tiene que ver con la posición que cada quien tiene respecto a... es decir, parece un poco reducirlo, pero bueno, en última instancia se trata de eso, la subjetivación de la muerte, que es de alguna manera como un momento de profundo desamparo y que no todas las personas se acercan a eso de una manera que uno puede decir hay algo de la sentencia freudiana, tu deber es soportar la vida y prepararte para la muerte. Eso lo dijo Freud, y lo increíble es que Freud además no solo lo dijo, sino que además lo llevó a cabo. Sí, con dignidad. Con ¿no? una dignidad Porque que es la de un Freud. Y sí, la valentía, el coraje también existen. Y bueno, uno lo encuentra en distintas situaciones que uno ha acompañado, pacientes que acompañan la vejez y la muerte de sus padres y cómo se confrontan a eso, algunos como niños que lloran, y yo nunca quise ni creí que me iba a pasar eso. Igual que un niño. Bien. El tiempo y el amor. Tiempo y el amor. Muchas gracias por venir. No, muchas Silvia. gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias de verdad. Un placer. Igualmente. Bueno, te hacemos socia de este polo, ¿Sí? que es Pulsión de Radio. Gracias, Exacto. Silvia. Gracias. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta estamos con Leonardo Leibson y nuestras crónicas nómadas. Qué bueno. Bueno, estamos en el aire. Diego Yaiche, a ver, aquí en la mesa. Bueno, le damos la bienvenida a Leonardo Leibson, pero no en calidad de invitado, sino como parte del equipo de producción. Muy buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches, muchas gracias. Nuevamente, gusto estar acá, con lo que me queda de vos hoy. Sí. Bueno, anduvo de paseo por la Patagonia, también del Club Patagónico. Sí, anduve por ahí, en lugares muy lindos, muy recomendable, la Laguna Ilón. La Laguna Ilón. Trekking con nieve, con aire, mucho aire, bosque y caminos. Sí. Senderos inestables. Así es. Empezamos ya. Vamos a los senderos inestables. Bueno. Que tienen algunas ventajas. Sí, me pasa que mientras camino, como uno camina ahí horas y un rato largo, bueno, ustedes conocen mucho de eso, se van apareciendo cosas, uno está mucho con el cuerpo y con la cabeza de cada cual. Y además
no es solo ir pensando así tranquilamente, porque cada tanto el camino, el piso, se complica. Pide que le prestemos atención. Exactamente. ¿No? Ahí hay que... En realidad uno no se da cuenta hasta que se tropieza, o se cae, o se patina, o se resbala, o se hunde. Conozco. Sí, sí. Casi me vuelvo con una cicatriz de acá hasta acá. Ah, bueno. Sí, y me parece que es para mí una de las cosas más interesantes de esto de ir a la montaña, porque a mí me enseña por lo menos que uno tiende a creer que el piso es el piso, ¿no? Y que el piso es llano, que el piso es horizontal, que es firme, que sostiene. Bueno, cuando uno sale por esos lugares, no, deja de ser eso y aparecen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el piso se hunde, o uno va caminando y de repente un pie termina hundido hasta la rodilla en la nieve o en el barro, o uno baja por una pendiente y ahí el piso parece sólido, parece piedra. Sí, el piso se escabulle. Se escabulle, exactamente, es una buena metáfora. Sí, es como que algo se va. Es la famosa frase, me movieron el piso. Y ahí hay dos opciones, básicamente. Una es protestar, angustiarse, enojarse, que es la primera en general. Y volverse a casa. Volverse si uno puede, porque por ahí esto pasa a veces en la mitad de todo un recorrido. Después de haber caminado, qué sé yo, 2-3 horas y falta todavía un par de horas más. Y se larga la nevada, ¿no? Se larga la nevada, o bueno. Entonces, a veces uno no puede volverse, o no es tan sencillo eso de me vuelvo. O a veces no hay mucho a dónde volver, porque uno viene haciendo etapas y volver es volver a la nada. Entonces, bueno, hay que seguir. Sí, y a veces el camino se puede hacer en una dirección, pero no en la contraria. Exactamente. O hacerlo en la dirección contraria es 10 veces más duro, más difícil, más complicado. Y además uno ya está cansado, o sea que volver no necesariamente es una opción, más bien no lo es. Ahí es donde uno se angustia, no solo uno, he visto a mucha gente que... Y esa angustia tiene que ver con que es como si uno tuviera que aprender a caminar de nuevo. Porque me pasó una vez, en especial, que eso, en una bajada y el piso se hundía y no podía hacer pie, y cuando yo quería dar un paso de la forma habitual me caía, así lisa y llanamente, o pensaba que había una piedra en la que me podía apoyar y la piedra se iba para abajo. Sí. Hasta que por suerte estaba con un amigo y el amigo me mostró un modo donde tenía que poner el cuerpo al revés de lo que yo creía que tenía que ponerlo, para adelante y no para atrás. Y cómo tenía que usar los bastones y cómo tenía que apoyar, no con la punta del pie, sino con los talones, y dejarme además, y esto era lo más interesante, dejarme llevar. Son situaciones... Como en el esquí. Claro, bueno, justamente este amigo es un muy buen esquiador, entonces me encontró ahí la técnica. Pero más allá de los detalles técnicos, el asunto es ese, que hay que dejarse llevar. Y cambiar por ahí los puntos de apoyo, o encontrar nuevos puntos de apoyo. Y eso, después, cuando uno lo puede pescar, es un juego, es una alegría. Hay algo del descubrimiento y de, no sé, uno puede además atravesar esos territorios sin morir en el intento o sin quedarse paralizado, que es otra cosa que suele ocurrir, ¿no? Entonces hay por eso pensé las ventajas de los caminos inestables, porque hay ¿Cuáles son? La posibilidad de descubrir algo que no estaba hasta ese momento, la posibilidad de descubrir un modo de poner el cuerpo, la posibilidad de descubrir una manera de andar, de transitar, descubrir que hay terrenos que parecen intransitables pero no lo son.
Es un modo de descubrir el cuerpo también, ¿no? Es un modo exactamente, pero un modo además divertido, si se quiere. Al principio es angustiante. Y poder atravesar la angustia, poder descubrir exactamente otras, que el cuerpo es más de lo que creemos que es. Eso tiene una cuota de, no solo de satisfacción, o de alegría, o de placer incluso, de disfrute, sino de eso, de que se abre otra dimensión, ¿no? Y esto de que uno puede caminar de muchas maneras distintas, o uno puede avanzar en un terreno de muchas maneras distintas, y que eso implica muchas veces, bueno, algo de un dejarse llevar, de un descubrimiento, y por qué no, de una cierta hasta belleza, ¿no? Aunque sea una belleza sí, creativa también. Sí, creativa, exactamente. Sí. Algo, por eso, algo distinto se produce ahí. Por eso digo que tiene una ventaja. Lo que pensé, porque además justo en este trekking me encuentro con un libro que me compré ahí, de María Negroni, que es una ensayista, ensayista y también novelista y también poeta, que a mí me parece muy lúcida. El libro se llama Colección Permanente, es un libro donde ella hace una especie de, es como si abriese su archivo, digamos, ¿no? Su archivo de experiencias y de crónicas nómadas. Sí, tiene su propia crónica nómada. Sí. Tenemos que hacer el elogio del nomadismo algún día. Lo hacemos en acto. En acto, vale. Y es nómada también porque ella anduvo además por varias partes del mundo y pasando etapas muy distintas. Bien. Pero hay mucha referencia en este libro a lo que es la actividad poética, y lo voy a llamar así, ¿no? No solo la poesía como tal, sino la actividad poética, la actividad que tiende o busca o intenta producir algún efecto poético. ¿Y de qué se trata eso? Entonces, es un camino inestable en sí también. ¿Y por qué? Porque es transitar por el lenguaje, y un lenguaje que de repente se agujerea, o patina, o se disuelve, o aparece ahí una grieta. Esa es otra cosa que pasa en la montaña, más en otro tipo de territorios, pero cuando uno camina por un glaciar, por ejemplo, a veces no, suele haber grietas que son muy peligrosas además, porque ahí uno se puede quedar. Sí, no se sabe hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde puede llegar y cuánto tiempo además se puede llegar a quedar ahí, sobre todo si uno no tiene la técnica para eso. Pero digo, las grietas pueden estar tapadas a veces por nieve, por ejemplo, y se hunden. Bueno, la poesía tiene algo de eso, y tiene algo de... Porque la otra cosa que también aparece en estos modos, en estos senderos inestables, es el riesgo. Riesgo sin el cual no hay juego. Entonces, se me ocurría, o me daban ganas de leerles, de compartir algunas citas de este libro que acompañan el camino, donde ella dice, bueno, en realidad primero quería usar una frase de François Chen, que fue un poeta y escritor y ensayista chino. Bueno, Florentina Gamarra conoce mucho de él. Sí, el maestro... el último episodio de Mod de Tulejur fue desde Japón, y así que estuvimos hablando sobre... Sí. Chen en realidad era chino. Era chino, o sí. Es, no sé si muy Sí. Y Chen dice, la poesía no se sirve del lenguaje porque la poesía es el arte mismo del lenguaje. Hay algo en este trabajo poético que nos pone en contacto, si queremos, si nos dejamos, porque también hay que dejarse tomar por eso, con algo, bueno,
muy, muy particular del lenguaje. María Negroni dice, por ejemplo, en un poema las palabras torpemente buscan lo que sin ellas no sería, y a veces también lo que con ellas se pierde para siempre. Y le escribe a un maestro supuesto y le dice a ese maestro: usted me enseñó a perderme con maestría. Me encantó eso porque me parece una muy buena definición de lo que es la asociación libre, ¿no? A ver. Poder perderse con maestría. Después dice cosas como esta. En realidad dice muchas cosas. Yo le recomiendo el libro, me pareció muy, muy rico. Dice: el poema funda su casa en una doble conciencia, la de entender, por un lado, que la expresión verbal no suplanta la experiencia, y por el otro, que nada existe fuera del lenguaje. Y acá empieza ella a jugar con esta tensión, y llama a esto también una experiencia radical dedicada a la producción de un silencio, que podemos llamar escribir. Sigo. Se escribe no para decir lo que sentimos o pensamos sobre algo, sino para llegar a saber lo que queremos decir. Si les va sonando alguna otra cosa, cita a otros también, por ejemplo Samuel Beckett, que dice: hacerle al lenguaje un agujero tras otro hasta que lo oculto, ya sea algo o nada, empiece a transparentarse. Samuel Beckett. Esto me hace acordar a otra frase que es creo que es de Emily Dickinson, que dice que ella agarraba las palabras y las miraba, ¿no? Y las miraba hasta que empezaban a brillar. Hermoso. Ese es el título además de un libro muy lindo de Andrés Neumann, que es la biografía de María Moliner, la que escribió el diccionario del uso de la lengua, bueno, que ella agarraba las palabras y hacía algo parecido con las palabras. Antonin Artaud, por ejemplo, es citado acá, y Artaud en otro tono, en el tono muy Artaud, dice: todos los que dominan su lengua son unos cerdos. Mi ambición es no ser comprendido, decir las palabras del cuerpo, ir contra la información y la estilización que pauperizan todo, tirar piedras contra la policía desplegada incluso adentro de mi boca. Me hace acordar al piedrazo en el espejo de Pompeyo Audívar. Sí. Bueno, hay unas referencias también a la traducción y eso, pero eso va a ser para otra etapa nómada, para otro viaje. Cesare Pavese dice: comienzo a escribir poesía cuando el juego está perdido. Io comincio a fare poesía cuando la partita è perduta. Lo cita en italiano. Las curiosas ventajas del fracaso, dice María Negroni. Por eso, las curiosas ventajas de la inestabilidad. Otra cosa, el poema contiene la definición de un poema, que contiene la definición de un poema, que contiene la definición de un poema, y así al infinito. De ese vértigo, a veces, emerge la materia indecible, que a la vez soñamos y nos sueña. La poesía es una queja interminable por el destierro del cuerpo que ocurre a manos del lenguaje. Lo que además me gusta de este libro es que son definiciones poéticas de la poesía. No están pensadas desde una teoría literaria, por ejemplo, aunque haya de eso, ¿no? Pero es algo de jugar con la poesía en acto, como vos decías, ¿no? Y no es lo mismo hablar de la poesía que hablar con la poesía, No, y que además no es una colección de aforismos, ¿no? Simplemente. Sí.
No sé qué piensan, pero a mí a veces me gusta pensar la diferencia entre la poética y la poesía, ¿no? Porque al decir de Mellonik, por ejemplo, la poética es una crítica al sentido, y como también en ese punto, ¿no? En el elogio de la traducción, Bárbara Kazán, cuando dice de qué modo se pueden hacer cosas con palabras, ¿no? Siguiendo todo el recorrido que hizo Agustín. Me parece que acá también, ¿no? Hay un acto creador en ese mismo modo de hacer estallar todos los sentidos de eso que dice, ¿no? Eso que es rupturista, quiero decir, ¿no? Abre algo disruptivo en ese decir. Sí, está bien, eso es, va más hacia ahí vamos, porque me parece que, por lo menos lo que no es solo una cuestión estética la poesía, aunque la belleza tiene que estar ahí, ¿no? Es muy lindo alguna cosa que dice, me extiendo un poco, Sí. porque cita un poema de Mario Montalbetti, ¿no? Y dice, se llama El canto de las aves, lo voy a leer así, no soy un gran lector de poesía, pero el canto de las aves escondidas en el follaje apenas alcanza las 3 sílabas, luego silencio. Luego otra vez alcanza las 3 sílabas, luego silencio. Es la forma que tienen las aves de no decir nada, luego otra vez. 3 sílabas, luego silencio, y luego otra vez. Es el canto de las aves escondidas en el follaje de los ficus. 3 sílabas, silencio otra vez. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. 3 sílabas, silencio, 3 sílabas. Pero el canto es hermoso y se repite regularmente al atardecer, y luego otra vez, y luego otra vez, y no dice nada. Y ella, dice María Negroni, alcanza y sobra con el don irrenunciable de lo hermoso. Ahí me preguntaba yo, saltando bastante, si hay belleza en los análisis, ¿no? Si hay algo de belleza en nuestra práctica. Bueno, algo de eso está en conexión con lo que veníamos Del conversando recién Del amor. con Silvia Migdalek, ¿no? Sí. Si hay algo lúdico, ¿no? Porque también parece que se entrama, ¿no? La belleza y lo lúdico. Que no es el alma bella, ¿no? No. No, es otra belleza. Es la belleza de la lectura, me parece, ¿no? Y también en ese punto es como si la belleza pudiera empalmar con eso otro que Blanchot llama el desastre, ¿no? Hay, La escritura del desastre. Sí. hay algo de eso que es como el detritus, ¿no? Eso que en todo caso puede decantar, también puede llegar a ser la belleza misma, lo que queda. Bien. Y acá María Negroni, hablando de eso, dice, la verdad es lo de menos, la belleza es sin porqué, es siempre evidencia de cosas no vistas. Como el Principito. Lo esencial, ¿cómo es? Lo esencial es invisible Visible a los ojos, sí, está bien. Y un par de citas más, sin reiterar demasiado. Una definición de Octavio Paz que me pareció muy interesante, dice, solo se es poeta cuando se está escribiendo un poema, nunca antes ni después. Me hizo acordar eso de que no hay analista sino en acto. Claro. No hay una persona del analista o un ser del analista, ¿no? Y un poquito más, un poema no es más que una fe en la imagen movida. La escritura interroga incluso cuando afirma que solo es legible si zozobra. El lenguaje es incapaz de cerrar el lenguaje. Entonces ahí yo les pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la práctica nuestra, ¿no? Con la práctica analítica? Y pensaba, ¿cómo es eso de usar las palabras para que las palabras lleguen a no decir? O podamos llegar
a tocar esos agujeros, esos deslizamientos, esos tropiezos, esos lugares donde uno se hunde, se empantana, no sabe cómo seguir, se angustia, y tiene que poner el cuerpo de otra manera, porque yo cada vez pienso más esto, bueno, creo que coincidimos, de que en el análisis, si uno hace algo, es poner el cuerpo, pero de otra manera, ¿no? Hay que encontrar otros puntos de apoyo, hay que... Sí, lo que sería también análogo a decir que implica un reposicionamiento, ¿no? Sí, pero lo más me parece, sí, claro, lo interesante es ahí cómo se llega a eso, ¿no? O sea, cómo el psicoanálisis ofrece un método, un modo de encontrarse con eso, que no puede ser previsto, que no puede ser predicho, que no hay, por más que haya una técnica o que haya un dispositivo, etcétera, hay algo que no... Es como cuando uno sale a la montaña, hay un camino, uno dice quiero llegar ahí arriba, o quiero llegar atrás de esa montaña, o quiero... ¿no? Pero nadie te puede anticipar cómo va a estar el camino. Exactamente, ¿no? Ni cómo va a estar el camino, ni si va a llover, ni si va a hacer frío, ni cómo vas a estar vos en ese camino. Porque el camino puede estar incluso marcadísimo, pero ¿qué te va a pasar a vos con ese camino? No, eso nadie lo puede saber. Y los momentos interesantes, sabemos, son esos, los momentos donde, eso, nuevamente, hay uno se hunde, se patina, se desliza, o no sabe cómo seguir, o se encuentra con un obstáculo y dice, bueno, ¿y acá cómo es? ¿No? ¿Cómo llego hasta allá donde quería llegar? Y pensaba dos cosas más que también les propongo si quieren charlarlo. La primera es que en realidad hay dos momentos, ¿no? O sea, la primera es otra, antes. Esta idea de que el análisis tendría esta cosa de erosionar el sentido, de encontrarse de alguna manera con el silencio, con el sinsentido, con lo real, bueno, todas estas cosas. Podemos decirlas más en jerga, pero eso es solamente para cierta clase de pacientes. O esto, porque a veces parecería que con ciertos pacientes graves o complicados o no sé qué, no, eso ahí no se podría hacer, ¿no? Como que no conviene. Y es cierto, y acá viene la segunda cuestión, de que hay algunas situaciones donde más que restarle a la palabra, hay que primero dar la palabra, ¿no? Incluso revestir con palabras, lo que aparece muchas veces no es exactamente silencio o mudez, sino una especie de parálisis, ¿no? Bueno, a veces puede suceder que alguien se encuentre con que el camino se le torne intransitable. Exactamente, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? No solo inestable, sí. No solo inestable, sino intransitable. Exactamente. Bueno, ahí no se puede decir, bueno, vamos a caernos. Primero hay que hacer pie, ¿no? Entonces me parece que hay tiempos en eso, pero que el horizonte donde lo que importa no es obviamente tanto a dónde se llega, sino cómo. Eso, ¿por qué tendríamos que pensarlo, o habitualmente a veces se piensa, no sé qué les parece a ustedes, para ciertos pacientes más normales, digamos, ¿no? O sea, pacientes de los llamados graves, o psicóticos, o locos, o del acto, o de no sé qué, impulsivos, etcétera, como si ahí esto no pudiera aplicarse. No sé, es algo que por ahí medio folclórico, pero... No, está bien, porque además yo desde hace un tiempo ya vengo pensando eso del paciente estable, el paciente inestable, es como una cinta moebiana, ¿no? No se sabe en qué momento alguien puede estar transitando algún recodo del camino en donde ya no sabe cómo pisar. Sí, o incluso... Perdón. Dale. No, incluso esta idea de que entonces toda ficción habría que deshacerla, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que algo sea sin ficción?
en ese sentido, ¿no? También como que la ficción es parte del asunto. Sí, y a veces hay que hasta producirla. Claro. Porque la experiencia nos muestra que a veces hay que ponerla ahí, la ficción, Claro. y queda del lado del analista producirla poéticamente. Poner alguna piedra más Sí, para poder pasar. como para cuando poder tenés pasar. que atravesar un Sí. pantano y bueno, y vas Y hay tirando que algunos tirar troncos, sí. porque en algún lugar hay que pisar finalmente, ¿no? Bueno, y nos están esperando en Córdoba. Y entonces vamos a pasar de la Cordi a la Sierra Cordobesa. Muy bien. Y si les parece, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en el rincón de los libros. ¿Te quedas, Leonardo? ¿Cómo no? Con tu gusto. Bueno, volvemos al aire y nos vamos a quedar acá, no vamos a ir a Córdoba. Seguimos Porque en la estaba... Patagonia. No, sí, estaba muy complicado el Está camino. fresco aparte. Sí, se puso muy resbaladizo. Y ¿Qué- estábamos, ¿Qué escuchamos hoy en el programa? Ahora estábamos escuchando a mi gusto, y por supuesto se puede discutir una eternidad, pero a mi gusto el tema más lindo de los Beatles, Un día en la vida. Y antes escuchábamos a Bersuit Vergarabat y... no me acuerdo. Sencillamente, sí señor. Y antes escuchábamos a La Portuaria y Lambada. Tiene otro título, pero no me lo acuerdo. Así que hoy no me acuerdo. Está inestable. La playlist. La playlist. Maravillosa la playlist. Sí. Bien. Bien. Cuando estuvimos a punto de irnos a la docta, había aparecido esta cuestión en la conversación de la necesariedad o no de la ficción, ¿no? Entonces se me ocurrió engancharlo con lo anterior, que vos venías haciendo algunas citas del libro de Negroni respecto a la cuestión de la belleza, ¿no? Porque la belleza aparece como algo atractivo, como algo apetecible, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con una belleza sin ficción? Por ejemplo, lo que llamaría Alush, parafraseando a Alush, una belleza sin más allá. ¿Es algo tan atractivo? Suena más bien aterrador. Les voy a armar una ficción, ¿no? Una ficción que tuve que armar, ¿no? Ante una belleza. ¿Cómo se llamaba se llamaba Isla de Pascua. Wow. ¿No? Es del todo conocido que la Isla de Pascua está en un punto, no el mayor, pero uno de los puntos más alejados, ¿no?, de cualquier otra población humana, ¿no?, y que está rodeada de mar, ¿no? La Isla de Pascua está formada sobre 3 volcanes, ¿no?, a los cuales se puede acceder, ¿no? Tiene una particularidad la Isla de Pascua que tiene que ver con los famosos monolitos, los moais, que tienen una particularidad, están de espaldas al mar, ¿no? A mí cuando yo visité la isla me llamó mucho la atención esto de que estuvieran de espaldas al mar, mirando hacia lo que serían las pequeñas comunidades que supo haber en su momento, ¿no? Bueno, la explicación, que como tal siempre son explicaciones
tan inventadas como el mito que tuve que armar yo, es que bueno, defendían, ¿no? Eran una presencia que defendía, que protectora respecto a los que vivían ahí, respecto a posibles invasiones provenientes del mar, ¿no? Muy sensata, pero poco creíble. Poco creíble, ¿no? Poco creíble, sobre todo cuando uno sube a alguno de esos volcanes, ¿no? Con cierto nomadismo llega hasta alguno ¿no? Y se pone a ver el mar, ¿no? Un mar que a veces es de color cobalto, por ejemplo, ¿no? Y un mar que es tan bello que hiere, ¿no? Donde uno efectivamente no puede suponer nada más allá de ese mar, ¿no? Entonces, frente a eso, a esa, ¿no? belleza descarnada, ¿no? Es el fin. Sí, que realmente que uno se puede pasar realmente horas viendo, es un de los mares más bellos que he conocido, ¿no? Entonces, la ficción que armé ahí era de que estos moais en realidad no defendían de ningún agresor extranjero, sino que se interponían en relación a esa belleza, ¿no? Si esa ficción protectora, ¿no? Toda esa, yo digo, era una religión incluso de padres, ¿no? En realidad venían a proteger de eso, no de otra cosa, ¿no? Entonces, digo para situar, ¿no? Esto respecto a esto que veníamos bordeando, por un lado el papel de la belleza y el papel de la ficción, ¿no? O sea, y el papel de la mirada, ¿no? Porque en todo caso pareciera como que lo que zanja ahí la posibilidad de que no se quede demasiado capturado uno de esa belleza o ante esa inmensidad es precisamente no mirarlo tan de frente. Bueno, efectivamente, que algo se interponga, ¿no? Pero además que no miren, ¿no? Porque vos decías que no miraban hacia el mar, ¿no? Esa figura justamente miran, exactamente, le dan, ¿no?, la espalda. Exacto, pero que era una invitación a que uno también le diera un poco la espalda a ese mar, digamos, ¿no? Y lo interesante también es, ¿no? Porque por ahí apareció el tema de lo lúdico también, ¿no? En algún momento esta religión cae, ¿no? Que es una religión que venía de los orígenes maoríes, digamos, de la isla. Y cuando cae esta religión, ¿no? Con lo cual uno diría, cae esta religión de padres protectores a partir de una especie de revuelta que se produce en la isla, porque obviamente la mayoría de los habitantes trabajaban en la producción de esta religión, digamos, es reemplazada por una religión lúdica, que es lo que le llaman ahí la religión del pájaro, ¿no? O sea, ahí donde algo de esto cae, ¿no? Lo que viene a poder hacer algo con este mar, ¿no? Es una cuestión absolutamente lúdica, que era que una vez por año, ¿no? Cada clan de la isla elegía su campeón, ¿no? Que iba a ser el futuro emperador de la isla durante un año, digamos. Entonces tenían que tirarse de otro de las laderas de otro de los cráteres, nadar hasta una isla donde en determinado momento del año venían las aves a poner el primer huevo del año, ¿no? Entonces tenían que bajar toda una montaña. El primer huevo de Pascua. Claro. Lo iba a decir y dije, no, más vale no lo digo, claro, porque quedaría ahí. Pero no eran conejos. Y bueno, y era toda una. No pone huevo. Claro. De Pascua sí, los de Pascua sí. Cuando uno ve, digamos,
realmente la prueba que tenían que superar es bastante impresionante. Claro, ¿qué tenían que tirar? Tenían que bajar una ladera y salir nadando, subir, subir a la otra. Retirar y llegar sin que se les rompa aparte, ¿no? Era como en Feliz Domingo, tocar la campana, dar una bueno, tirada a la derecha. el que llegaba primero era por un año, ¿no? Era una especie de Juegos Olímpicos, digamos. Era el emperador de la isla, que era casi Expedición Robinson. Era... y después lo mataban. No, durante un año le dejaban elegir 2 o 3 doncellas y vivía vivía, o sea, no gobernaba, era una figura simbólica, digamos. Durante un año vivía en otro de los cráteres de la isla con sus doncellas, y qué sé yo, comiendo, tomando, etcétera, ¿no? Como la reina de la belleza, más o menos. Algo así, claro, pero que era efectivamente una cuestión de esta cuestión de esta religión tan seria, tan ceremonia, se pasó a una cuestión lúdica, ¿no? ¿No? Pensaba, bueno, otra manera de tramitar algo de esto también, ¿no? Una religión olímpica. Sí. Pero una lúdica, pero no sin riesgo, ¿no? No sin riesgo. No. Tenía que atravesar ese mar justamente, o algo así. Sí, recién pensaba esto de que Lacan dice en el Seminario de la Ética que la belleza, cito de memoria, es el antesala o el último vestigio, la última defensa contra la muerte, ¿no? Bueno, eso el horror. Oscar Wilde, ¿no? Contra la cosa, ¿no? Sí, contra la cosa, contra el encuentro con la cosa. Sí. Wilde decía, es el fino polvo que recubre la muerte. Sí. Digo, en ese punto me parece que esto que plantea Florentina, bueno, no se puede decir, digamos, que ligeramente que hay que despejar toda ficción, todo sentido. Claro, no, muy riesgoso. ¿No? Puede ser muy complicado, ¿no? Salvo que efectivamente aparezca algo, el artificio del que hablábamos hoy, ¿no? Como Joyce, ¿no? Que ahí donde aparece, digamos, este cuestionamiento de la religión en Joyce, pero viene por el lado del artificio, de lo lúdico también, ¿no? O sea que quizás lo que hay que tantear es la capacidad lúdica de quien tenemos enfrente, ¿no? Bueno, sí, justamente creo que sí. Por eso decía que a veces el juego hay que armarlo, la ficción hay que proponerla, porque no, el síntoma justamente es que no hay juego. Como han dicho muchos analistas de niños, ¿no? Que el problema es cuando un niño no puede jugar. Cuando un niño no puede jugar, no hay un niño, decía Jorge Foucault. No hay niño ahí. Un niño es alguien que puede jugar en el marco del otro. Bueno, y un neurótico adulto que llega a consultorio también es un niño que no pudo jugar. Claro. Y que no puede jugar. Sí, eso Freud lo tenía si muy se claro. Encuentra ahí. con un analista que no puede jugar, es un problema, ¿no? Sí, claro, ya lo creo. Sí, Freud lo decían ahí en El poeta y la fantasía, ¿no? Y acá hay una cita en Negroni, hay una cita, creo que es de Baudelaire o de alguno de ellos, que dice que el juego infantil es el primer estrato de la poesía, ¿no? Como es de ahí hunde las raíces la actividad poética. Bueno, Graciela Montes, en su Frontera Indómita, justamente, ¿no? Habla de esto, de esa posibilidad tan winnicottiana de poder hacer en esa zona intermedia, ¿no? En donde el juego habita ahí, justamente en ese hacer entre palabras, tanto por la cuestión que implica la capacidad de inventar, ¿no? Como la capacidad que implica la de deshacer, ¿no? Se deshace con palabras, ¿no? Y al mismo tiempo se crea con palabras. Es maravillosa esa escritura de la Frontera Indómita. ¿Vas a leer algo? No, Baudelaire dice que
esa vida en miniatura que el niño crea en la recámara oscura de su mente es la primera instancia de iniciación en el arte. Muy freudiana la idea, Sí. muy bodelerianamente freudiana. Pero me parece que ahí hay una tensión interesante, clínicamente hablando, ¿no? En la práctica nuestra, donde esto que decía Diego, si se puede, el riesgo de pulverizar una ficción o de no reconocer que no hay. Que si alguien no sabe, bueno, ponerse en marcha, no que no sabe caminar, sabe, pero si no sabe ponerse en marcha tampoco se va a poder perder. Y que a veces el juego es plantear un juego, ¿no? O abrirse al juego, o entregarse al juego, me parece. Y que esa es como la otra cara de la poética, ¿no? Pero es que eso está del lado del analista. Muchas veces se le echa la culpa al paciente. No tiene simbólico, no tiene imaginario, la insuficiencia no sé qué, la carencia no sé cuánto. Y el problema es el que es insuficiente. La ahí resistencia es del analista. Sí, totalmente. ¿No? Y eso no serían modos de la resistencia. Totalmente. ¿No? Sí. Pacientes aburridos. Claro. ¿No? ¿Y de quién habla eso? Sí, de la angustia del analista. De la angustia del analista, ¿no? Sí. O de un analista que no sabe hacer nada. Que no sabe jugar. Claro, ¿no? Digo, esto de que cuando los niños inventan un juego, cuando se aburrieron durante un montón de tiempo, ¿no? Cuando no hay nadie que les venga a ofrecer algo armado, un juego armado, y después de un tiempo que se empiezan a aburrir, ¿no? Como diría, bueno, hoy cité a Heidegger, esto aparece el deseo de otra cosa, y cuando aparece el deseo de otra cosa, ¿no? Empieza la invención, pero primero hay que saber hacer nada, ¿no? Que me parece que al menos yo, es una cuestión que siempre remarco respecto a otros colegas psicoanalistas de niños, que lo primero que tienen que aprender para atender niños es saber hacer nada. Aburrirse, efectivamente. Sí, y que pasa en muchos casos donde y muchos, a lo que vienen los niños al consultorio de un analista es a hacer nada. Y lo primero que testean es si este analista sabe hacer nada. Entonces, de pronto, digamos, digamos, y una de las características de saber hacer nada es también bancarse el aburrimiento, ¿no? Y lo que empieza a pasar, que quizás en ese consultorio efectivamente parece que no pasa nada, y este paciente empieza a producir efectos fuera del consultorio, donde vienen los padres y dicen, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y claro, uno no le puede decir, hice nada. Pero los efectos son impresionantes. No se lo cuenten, por favor, a los padres, a los padres de los pacientes. ¿No? Digamos, no hay que demandarle que juegue, porque el juego es ese, ¿no? Sí, ponerlo a trabajar, ¿no? Al pibe o a la piba, ¿no? Bien. Bueno, por suerte, Pulsión de Radio es un programa que no es versátil, para los analistas que no saben, pulsión, ¿no? Que no lúdico, saben hacer nada. Es para los que saben no hacer nada. Dolce Farniente. Nos estamos... Bueno, muchas gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes. ¿Dónde queda la Laguna Ailón? Queda en la zona de Pampalinda, cerca del Tronador. Ajá. Es entre las sendas que salen de Pampalinda. Una va a Mailing y a otros lugares, otra va al Refugio Roca y hay otra que va a Laguna Ailón. Y desde ahí se mira la mirada del doctor. Desde ahí se llega a la mirada del doctor, que es la mirada del doctor Jacob. Ah, bien. Del doctor Cristofredo Jacob. ¿Estuviste ahí? Sí, claro. Una mirada que se hace paisaje. Bueno, con esta mirada que se hace paisaje,
Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.